Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se están sumando en este momento a este seminario virtual que hemos denominado Acciones para la Fruticultura Sustentable. Estamos esperando que se incorporen los participantes. Ya está todo preparado, están los expositores listos. Y esta tarde queremos conversar sobre aquellas prácticas que podemos incorporar en un manejo sustentable en los predios agrícolas y en particular en los predios frutícolas, dado la situación que está viviendo en materia de cambio climático, pero a su vez las exigencias que están poniendo los mercados para productos más amigables con el medio ambiente y con la salud y la inocuidad de los alimentos. Tenemos invitados muy interesantes y queremos recordarles que todas las presentaciones que vamos a compartir hoy día en la tarde van a estar disponibles en la web del proyecto, cuya dirección es suelos, uy, uc.cl. Suelos UC y restauración.cl tendrán toda la información del proyecto y todas las presentaciones que vamos a recorrer durante esta tarde. Además, queremos invitarlos a las preguntas que queden pendientes o aquellos que se quieran sumar a las próximas actividades, escribir al correo suelosuc@uc.cl. Allí estaremos atentos a sus intereses, a sus comentarios, a su motivación por participar de distintas actividades que se van a ir desarrollando en las próximas semanas y en los próximos meses. Este proyecto se denomina Acciones para la Fruticultura Transferencia y Acciones Prediales para la Fruticultura Sustentable. Está enmarcado inicialmente en la región de O'Higgins, porque es financiado por el FIC regional de O'Higgins o Fondo de Innovación para la Competitividad, el cual es impulsado por el gobierno regional de dicha región y por el Consejo Regional. En este proyecto están participando instituciones activamente y en el liderazgo la Pontificia Universidad Católica a través de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, en conjunto y con el apoyo de Vínculo Agrario. Además, colaboran activamente las empresas Subsoles, Primafrut, el Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la misma universidad. El proyecto está orientado a promover el desarrollo y la implementación de prácticas que aporten al desarrollo de una fruticultura más sustentable. Una fruticultura que sea capaz y se posibilite la adaptación ante los distintos desafíos que está planteando el cambio climático. Por lo tanto, vamos a analizar algunas prácticas que pueden ser relevantes y muy aplicables al objetivo productivo, comercial y de competitividad que enfrentan los empresarios frutícolas. Para ello, vamos a partir con las presentaciones. En primer lugar, nos va a presentar Andrea Araya. Ella es ingeniero agrónomo y magíster en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile y actualmente es gerente de sustentabilidad en la exportadora Subsole. Los invitamos a ir haciendo las preguntas a través del chat. Nos digan a quién quieren dirigir esas preguntas y cuando terminen las presentaciones vamos a responder cada una de estas aprovechando el tiempo que tendremos disponible. Ahora los dejo con Andrea Araya. Hola, buenas tardes. ¿Estoy ahí? Sí. Bueno, quiero partir por agradecer a los colegas de la Universidad Católica que me invitaron a
participar de este webinar para poder contarles un poco la visión desde una empresa. Subsola es una exportadora de fruta respecto a la implementación de prácticas sustentables a nivel predial. Voy a compartirles mi presentación. Para poner en contexto el tema, primero repasar un poco la definición o qué es lo que entendemos por sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos en nuestro caso, de una actividad agrícola que considera los recursos, el entorno, la comunidad donde está inserta y desarrolla un trabajo que permita que esta actividad permanezca en el tiempo. Dentro de los aspectos a considerar en la definición de sustentabilidad está el ámbito social, el ámbito ambiental y el ámbito económico. Y para graficar, quise compartir este circulito que se trabajó durante bastante tiempo con la Asociación de Exportadoras para poder mostrar una política de la industria frutícola en Chile con ciertos lineamientos y hacia dónde estamos apuntando respecto a la sustentabilidad. En esta gráfica vemos que se pone a la persona como centro y se consideran estos ámbitos, social, ambiental y económico, con una serie de aspectos que son los que, de alguna manera, nuestra industria debiera ir trabajando. Para llevarlo a algo más concreto, hay ciertos indicadores de sustentabilidad predial que resumí acá algunos de ellos, pero que pueden ir mostrando hacia dónde apunta el trabajo que hoy día, en general, en la industria frutícola, estamos desarrollando. En el ámbito social, los temas hoy día más relevantes sobre los cuales tenemos muchas consultas de parte de nuestros clientes, tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el cumplimiento de la ley en términos de toda la parte formal, contratos, horas de trabajo, los beneficios hacia los trabajadores, las relaciones que existen dentro de la empresa agrícola, la relación con la comunidad es muy importante también. El entorno ha ido cambiando, hoy día muchos más predios comparten con áreas rurales y áreas urbanas. Y eso ha ido también cambiando un poco la forma de relacionarnos con nuestro entorno. La inclusión laboral, que es un tema que ya es parte también de nuestra legislación. La preocupación que tenemos por nuestros consumidores, y aquí va muy de la mano, por ejemplo, con el tema de inocuidad alimentaria, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como productores de alimentos de no generar algún daño o algún problema a nuestros clientes. Y hoy día en este ámbito social toma una importancia nueva todo lo que por la contingencia del COVID tenemos que trabajar e implementar en nuestros campos y en nuestras plantas de proceso. Hoy día, así como parte de nuestras prácticas o mejores prácticas laborales, el capítulo de medidas de prevención para el COVID toman una gran relevancia. En el ámbito ambiental, algunos ejemplos son el uso de energía, el agua, la biodiversidad, la prevención de la contaminación, el manejo del suelo, el uso de productos químicos, ya sea pesticidas o fertilizantes, la gestión de los residuos, qué estamos haciendo con los residuos a nivel predial y el cumplimiento normativo. En el ámbito económico, aspectos súper relevantes, porque no podemos hablar de sustentabilidad si no existe una preocupación respecto a que nuestro negocio pueda perdurar. La productividad agrícola, la protección de los cultivos frente a las amenazas tanto de plagas como al mismo cambio climático, la innovación y el desarrollo, los costos de producción, desafiarnos a poder tener sistemas productivos más eficientes, la productividad laboral, la rentabilidad, el negocio en el tiempo, generar canales de comercialización
sólidos que nos permitan mantener nuestro negocio en el tiempo y la consolidación de distintos mercados son quizás los aspectos o los temas más relevantes a nivel de ámbito económico. Para contarles un poco qué está pasando con los clientes, que es lo que nosotros hemos venido levantando en las últimas temporadas, hoy día existe un aumento respecto a la preocupación que tienen los clientes en distintas partes del mundo respecto a los temas de sustentabilidad. Recibimos todas las temporadas para cada especie cuestionarios, declaraciones de sustentabilidad que debemos completar sobre nuestras agrícolas, sobre el trabajo que hacen los productores, certificaciones. La certificación Rainforest entró con fuerza hace un par de temporadas, después de la contingencia con el tema de agua, por ejemplo, en la zona de Petorca. Muchos clientes empezaron a pedir esta certificación para poder dar ciertas garantías respecto a las prácticas que estamos teniendo en nuestros campos. Hay una serie de plataformas web que hoy día los clientes están pidiendo que nosotros trabajemos y completemos para hacer evaluaciones de sustentabilidad en los campos, y hay proyectos específicos por tema que van un poco de la mano de los objetivos que cada supermercado, en este caso, que es lo que más nos toca administrar a nosotros, tienen respecto a sus lineamientos, a sus compromisos ambientales. Por ejemplo, proyectos respecto a la reducción de la pérdida de alimentos, en nuestro caso de fruta, proyectos relacionados con el reciclaje, proyectos relacionados con el packaging, sobre la responsabilidad que tenemos sobre la disposición final de todo ese material, de los plásticos, de los cartones que se utilizan en el packaging de la fruta. ¿Cómo lo hemos abordado en Subsole? Bueno, Subsole hace varios años que creó un área de sustentabilidad. Hoy día es una gerencia con un equipo de trabajo, con profesionales que trabajan en las distintas zonas de producción en un programa integrado que considera 4 pilares: la certificación y el cumplimiento, o compliance, que se llama en inglés, los temas de food safety, porque en fruta es un pilar relevante al hablar de sustentabilidad. Food safety no solamente desde el punto de vista microbiológico, sino que también de todo lo que tenga que ver con control de pesticidas, metales pesados, en el fondo asegurar que la fruta cumple con todos los estándares de inocuidad, los temas ambientales y los temas de responsabilidad con las personas. Este trabajo lo hacemos con nuestros productores, con nuestras agrícolas, con nuestras plantas de proceso. Aquí todos tienen que participar y cada uno le va tocando los temas que le corresponden según su actividad. En estándares de certificación, la verdad es que ayudan mucho cuando uno tiene que presentar un programa de sustentabilidad a los clientes. Algunos de estos sellos son sellos más ambientales, que consideran más ámbitos de más alcance, como por ejemplo lo es Rainforest, que incluye temas ambientales y sociales, pero todas estas certificaciones de alguna manera contribuyen a estos pilares sobre los que se basa la sustentabilidad en la agricultura. A nivel de campos, nosotros trabajamos con un protocolo que es parte de Global Gap, que es GRASP, que genera un informe o un reporte respecto a las prácticas laborales y a la responsabilidad que tienen los agricultores con toda su fuerza laboral. Además, somos parte de SEDEX, que es una plataforma que le permite a las empresas visibilizar su comportamiento en términos de responsabilidad con sus trabajadores. Algunos ejemplos de prácticas orientadas hacia la sustentabilidad que hemos ido levantando y que hoy día son parte de lo que podemos mostrar también tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Un ejemplo es el uso eficiente del agua. Se ha puesto un foco especial de parte del área técnica en poder optimizar el agua disponible hoy día en las distintas zonas. La verdad es que después de estos años de sequía ha sido un tema muy importante de trabajar. Y aquí básicamente
con cosas que son más bien agronómicas, se ha logrado un efecto importante. El hacer estimaciones de necesidades de riego basadas en mediciones, en un monitoreo permanente de los cultivos respecto a la real necesidad de riego, ha permitido reducciones importantes en el uso de agua. Campo nuestro de Guadalmesa en San Vicente, que antiguamente regaba con 13 cubos, hoy día lo hace con 6. La verdad es que en este ítem tenemos ejemplos muy, muy positivos. El uso, por ejemplo, de tecnologías como los techos plásticos también nos ha ayudado en este objetivo, ya que hemos visto una considerable reducción de la evaporación bajo los techos, ya que se limita el flujo del aire. Gestión de residuos y food waste es un tema también que son prácticas hoy día que debieran ser más recurrentes a nivel predial. El tema de food waste está tomando mucha relevancia, se refiere a la pérdida de alimentos por descarte, por desecho, en el fondo cuántos alimentos terminan en la basura y cómo nosotros trabajamos para reducir ese food waste. A nivel predial, el hecho de, por ejemplo, de trabajar enfocados a obtener una mejor calidad de fruta, reducir las pérdidas por fruta dañada, por fruta con defectos, con pudrición, con daño, producto, por ejemplo, de los eventos climáticos, son factores que ayudan en la contabilidad que hoy día hacemos respecto al food waste. Este año hicimos un ensayo y la uva de mesa la verdad es que es bastante eficiente en este sentido. Hoy día con la incorporación de nuevas variedades, cada vez menos la fruta que no termina en un uso de consumo humano. La gestión de residuos sólidos también, que estamos haciendo con todo lo que generamos, la recuperación o el reciclaje de plásticos y cartones. Bueno, el programa de biodiversidad que hemos venido trabajando con la Universidad Católica y con el apoyo de Primafruit y el supermercado Waitrose, ha sido también un ejercicio bastante positivo que contribuye a nuestra propuesta de sustentabilidad con pilotos establecidos en los campos y con una serie de materiales para nuestros productores. La incorporación de energías renovables en los proyectos asociados al riego. Hoy día existen cada vez más alternativas de postular a ciertas herramientas o instrumentos a nivel de comisión de riego o de energías renovables para poder apoyar proyectos de riego usando este tipo de energías. Y para terminar, y no extenderme mucho, contarles un poco por qué hacemos esto, o sea, cuáles son las ventajas para la empresa de desarrollar prácticas o implementar programas de sustentabilidad a nivel predial. Primero, nos ha permitido, y esto es algo que es bien importante desde el punto de vista del negocio, nos ha permitido posicionarnos como proveedores directos de supermercados, es decir, tenemos hoy día la posibilidad de acceder a buenos nichos de negocio, porque de alguna manera se transmite la confianza a los clientes respecto de lo que ellos están demandando. Hoy día, para ser parte de los proveedores directos de los supermercados, uno debe cumplir una serie de requisitos entre certificaciones, due diligence, cumplimiento, y sin duda la implementación del programa de sustentabilidad ha ayudado mucho en esto, sumado obviamente a contar con buena fruta, a tener un buen sistema de logística y ser en el fondo un buen proveedor. La diferenciación ante una creciente oferta de fruta es muy importante. Hoy día la fruta no compite solo con nuestros vecinos, entre los productores de nuestro país, sino que nosotros llegamos a mercados en donde se está recibiendo fruta de todo el mundo. Existe un multiorigen de frutas, hay fruta todo el año, y en la medida que vamos cumpliendo con estas solicitudes y poder de alguna manera darle satisfacción a las expectativas que tienen los clientes en estos temas,
nos permiten ganar un espacio, nos permiten cierta distinción respecto a quienes se van quedando más atrás. Mejora la imagen de la empresa. La verdad es que esto suena a lo mejor un poco frío desde el punto de vista ambiental, pero de alguna manera las empresas o las agrícolas que trabajan tanto con certificaciones o con programas de sustentabilidad, tienen una mejor imagen respecto a los distintos stakeholders, a la banca cuando se evalúan hoy día los proyectos de financiamiento para plantaciones, con los clientes, con los fiscalizadores, con la comunidad, con los vecinos, etcétera. Y nos permite de alguna manera también generar un incremento en la productividad y quizás más que en la productividad, en la rentabilidad de los predios, porque de alguna manera ir orientando las prácticas a generar ciertos ahorros, a ser más productivos, a mejorar los niveles de calidad de nuestra fruta, son sin duda cosas que van a permitir un mejor retorno para nuestros productores. En definitiva, para nosotros como empresa es un buen negocio el mantener un trabajo permanente y activo respecto a las prácticas de sustentabilidad. Eso, me imagino que quería darles como una visión general respecto a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. María José, parece que estás sin micrófono. Ahí sí. Agradecemos tu presentación. Sin duda ha sido muy clarificadora para dar el contexto en el cual estamos trabajando y está la empresa trabajando, pero no solo la empresa, sino que toda la industria frutícola está en este camino en que los tres ejes de sustentabilidad se interrelacionan entre ellos, ¿no? Y es difícil, cada uno va teniendo impacto sobre el otro, como señalabas al final en las ventajas y lo expresabas en distintos criterios, ¿no? De mercado, sociales y ambientales. Así que ha sido muy interesante y cómo al final la colaboración entre la empresa privada, exportador y productores, el Estado y la tecnología, la investigación, el conocimiento deben trabajar colaborativamente para poder avanzar. Así que te agradecemos mucho e invitamos a los asistentes al seminario virtual a presentar o a exponer sus preguntas, todas aquellas que quieran hacerle a Andrea y a los próximos expositores. Pongan sus preguntas en el chat y vamos a contestarlas, ellos van a contestarlas al terminar las exposiciones. Ahora queremos invitar a Daniela Acuña. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile y magíster en magíster en medio ambiente y desarrollo de King's College. Ella actualmente es encargada de producción sustentable del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, o DEPA, del Ministerio de Agricultura. Dejo con ustedes a Daniela Acuña. Bienvenida. Gracias, María José. Espero que se escuche. Estamos ok, porque tengo un problema con la cámara, así que voy a estar así virtualmente. Pero bueno, en eso, bueno, agradecerles a los organizadores del seminario por permitirme estar acá y compartir un poco desde lo que hacemos en ODEPA, algunas iniciativas y tendencias que vemos en temas de sustentabilidad agroalimentaria y en particular para el sector frutícola. Entonces, ahí está la presentación. Vamos a ponerla. Tengo 15 minutos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más concisa. Y solamente voy a mencionar muy brevemente algo de lo que estamos haciendo en el Ministerio de NODEPA sobre la sustentabilidad, porque hoy en día, y esto lo ha dicho muchas veces el ministro,
ya la sustentabilidad no es un opcional, sino que es parte de lo que se debe incorporar en la producción agrícola y forestal, y por lo tanto tenemos que lograr una actividad agrícola y forestal sustentable que, tal como decían, incorpore los aspectos sociales, económicos y ambientales. Y para lograr eso se debe hacer a través de una construcción colaborativa donde estemos constantemente interactuando el sector privado, el sector público y la sociedad civil, porque al final estos temas de sustentabilidad son bastante dinámicos y tenemos que estar constantemente monitoreando cómo estamos en relación a los distintos grupos de interés. Em, y bueno, y además destacar que dentro de los lineamientos ministeriales hoy en día la sustentabilidad es un lineamiento con un foco en el agua por la relevancia que tiene para el sector, pero también con esta mirada eh, tridimensional de lo ambiental, lo económico y lo social. Y me pidieron que les comentara sobre algunas tendencias en sustentabilidad que vemos desde el trabajo que hacemos en ODEPA, vinculado a los mercados internacionales, pero también al tema nacional. Y ahí yo diría que más que tendencias específicas para la fruticultura, son tendencias generales para el sector agrícola y en general para sistemas productivos también. Uno es la carbono neutralidad, lo otro tiene que ver con economía circular o agricultura circular, lo otro tiene que ver con la biodiversidad y cómo ésta se incorpora dentro de la producción agrícola, y finalmente el tema de los impactos sociales. Y bueno, me dio mucho gusto escuchar la presentación de Andrea, porque veo que estamos bien alineadas, pese a que no habíamos conversado previamente, y mucho de lo que ella dijo está efectivamente dentro de lo que yo estoy identificando como tendencia. Entonces, primero, el tema de la carbono neutralidad hoy en día es, eh, es un imperativo. Chile está comprometido al 2050 a lograr la carbono neutralidad, y eso para el sector agrícola es muy relevante porque, si bien no somos el sector que tiene mayores emisiones en Chile, ese sector es la energía, pero sí somos el segundo sector productivo que tiene mayores emisiones. Estos son datos del año 2016, pero corresponde al 11% de las emisiones. Y si vamos al detalle de cuáles son esas emisiones que vienen de la agricultura, claro, efectivamente gran parte tiene que ver con la fermentación entérica de los rumiantes, pero hay una parte importante que tiene que ver con el manejo de los suelos, con la aplicación de fertilizantes nitrogenados, y por lo tanto hay espacios de mejora que tienen que ver con mejores prácticas, cómo a través de distintas prácticas podemos mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y bueno, y eso es un gran tema hoy en día a nivel, por ejemplo, incluso de inversionistas que están buscando en establecer planes de emisiones cero, las ONG también, que están buscando cómo poner estos temas sobre la mesa. Y de una otra manera, un concepto que ha salido en los últimos tiempos, que es el de la agricultura regenerativa, que a través de estos principios que salen ahí, de una u otra manera permite la captura de carbono por los manejos del suelo, y en ese sentido contribuye a la carbono neutralidad. O sea, además de los buenos manejos para disminuir las emisiones, la agricultura tiene el potencial de poder capturar carbono cuando se hacen manejos adecuados del suelo, y eso es algo muy relevante. Después, otra de las tendencias que creemos bueno, que se da para toda la economía en realidad, que es el de la economía circular, que a lo mejor lo han escuchado por ahí. De hecho, hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando una hoja de ruta de economía circular. eh, Hay mucho movimiento en este tema, que además está muy vinculado a los temas de cambio climático, de reducción de emisiones, etcétera. Pero en particular para la agricultura hay diversas iniciativas que se están desarrollando a nivel internacional, y nosotros desde ODEPA hicimos el año pasado un estudio donde era un poco generar un levantamiento específico para el sector agroalimentario e identificar cómo podemos categorizar las distintas acciones que se enmarcan dentro de la economía circular para el sector,
Y ahí en este estudio se identificaron como 3 principios y 11 estrategias, y donde lo importante aquí es que la economía circular es mucho más que reciclar, que de repente uno se queda con esa idea. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de un sistema productivo, desde el diseñar el sistema, ahí ya podemos empezar a pensar de una manera circular y que eso va a generar menores impactos, mayor aprovechamiento de los recursos, maximizar la, la utilidad de los materiales en todo momento, y además podría eventualmente preservar y mejorar el capital natural. Y muy alineado con lo que dijo Andrea, tenemos que la agricultura circular como tres grandes temas. Uno es la eficiencia en el uso de los recursos, que eso obviamente siempre está presente, pero tal como decía Andrea, el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, cómo minimizamos o prevenimos la pérdida de alimentos, esto eh, de los desperdicios, en el fondo lo que queda en el campo, lo que no se cosecha, lo que al final es una merma, por decirlo así, tanto por los impactos ambientales que eso genera y económicos, pero también por los impactos sociales desde el punto de vista de la nutrición y de que es un alimento que se está perdiendo. Y lo otro, efectivamente, es el tema de los envases y embalajes y cómo hacemos tan envases y embalajes que a lo mejor minimicen el uso de materiales, sean más acotados, más pequeños, que tengan otra materialidad, que se permita la reciclabilidad, la revalorización. Entonces ahí también hay una tendencia y un desafío importante para el sector. Otra tendencia que vemos es cómo poco a poco esta visión que había antes de que la agricultura era totalmente contraria a la biodiversidad y había una visión contrapuesta en que era imposible que hubiera biodiversidad dentro de los sistemas productivos agrícolas. Hoy en día se ve que están siendo, que hay distintos mecanismos a través de los cuales se puede incorporar una buena gestión de la biodiversidad en los sistemas productivos agrícolas, y ahí solamente puse un ejemplo de la polinización como un servicio que nos presta la biodiversidad y que es muy relevante para la fruticultura en particular. Y además solamente puse aquí una imagen de la revista El Campo del lunes pasado para que vean cómo estos temas se van instalando a distinto nivel, y donde hay una entrevista al director de Biodiversidad Internacional, donde habla que la agricultura puede ser parte de la solución y no del problema. Entonces, dependiendo de cómo se manejen los sistemas productivos, efectivamente se puede lograr una buena gestión de biodiversidad. Ahora, respecto de los temas sociales, que bueno, Andrea ya lo mencionó también, pero que nunca hay que olvidar que en la sustentabilidad también están los temas sociales. Y ahí, tal como dijo Andrea, bueno, cómo desde las empresas agrícolas, frutícolas, se generan buenas relaciones con las comunidades, se establecen programas de relacionamiento, de vínculo, de escucha, lo mismo con los trabajadores, y en ese sentido el concepto de derechos humanos y empresa que a nivel internacional se trabaja bastante, y hay ciertos requisitos para las empresas en relación a cómo manejan sus relaciones con los trabajadores, con las comunidades, con, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con no discriminación. Eh, y ahí hay dos temas o un tema y una herramienta en el fondo que yo creo que son relevantes de destacar. Uno es el concepto de esclavitud moderna, que tiene que ver con, al final, malas prácticas laborales y de derechos humanos, y que tal como dice esa imagen, está más cerca de lo que uno piensa, sobre todo cuando consideramos que en el sector frutícola, sobre todo, los trabajadores temporeros, y donde ha llegado mucho trabajador migrante y están expuestos por su vulnerabilidad a que tener malas condiciones y eventualmente estar en una condición de esclavitud moderna, lo que, bueno, por un lado en Chile es totalmente ilegal, pero además está en el ojo de los distintos grupos de interés y eventualmente también de los compradores, como mencionó Andrea. En el fondo hay que tener
un sistema que dé cuenta de que en la producción frutícola no tenemos esclavitud moderna, no tenemos trabajadores migrantes que están bajo esas condiciones. Y lo otro es el concepto de día de diligencia, que es una herramienta que en el fondo que se ha desarrollado a distintos niveles, pero sobre todo por la OECD, y que permite hacer como este análisis de riesgos de las empresas en distintos ámbitos ambientales, sociales, pero que tiene un foco sobre todo en el vínculo con los actores y que por lo tanto hay la identificación de los riesgos asociados. Solamente destacar que hay una guía específica de la OECD para las cadenas de suministro agrícolas y por lo tanto ahí hay recomendaciones que pueden ser relevantes para el sector frutícola. Y bueno, no puedo dejar fuera estas como tendencias de la era del COVID, que quizás lo más importante es cómo el sector alimentario y el frutícola en particular, cómo después de la pandemia tenemos que tener claro que hay que estar constantemente preparados para los cambios y la transformación y para que de esa manera generar cadenas alimentarias resilientes, ¿ya? Que esa quizás es como una de las mayores eh, enseñanzas de todo esto, de el poder efectivamente estar preparados para transformarse de manera rápida según los diferentes situaciones o crisis que se vayan presentando. Y en particular para después del COVID o en esta era de COVID, las tendencias que se observan desde los consumidores, de los mercados, es, bueno, obviamente un aumento del comercio electrónico, también hay un aumento de las compras locales, sobre todo en algunos casos donde hubo quiebres en las cadenas de aprovisionamiento, algo que ya mencionó Andrea, pero que también es muy relevante, que es que la trazabilidad y la inocuidad se hace cada vez más relevante, sigue siendo un tema esencial cuando hablamos de alimentos y además todo lo que tiene que ver la salud y seguridad de los trabajadores en materia del COVID. Y finalmente el asegurar el aprovisionamiento, o sea, el cómo nos aseguramos que la cadena siga funcionando. Y bueno, para ir terminando, mencionarles que estas iniciativas que se están desarrollando en Chile, algunas que llevan mucho tiempo, como el Global Gap o el Chile Gap, que son certificaciones de buenas prácticas agrícolas, que han ido evolucionando, han ido incorporando nuevos temas y están cada vez más con una mirada de sustentabilidad. El mismo la misma imagen que mostró Andrea de la política de sustentabilidad de las exportadoras frutícolas, algunas otras certificaciones como el Rainforest Alliance, que también ya presentó Andrea, y algunos programas que también es importante que se conozcan, como el de fruticultura sustentable, el programa estratégico de fruticultura sustentable de la región de Valparaíso, que es un programa financiado por Corfo y que está trabajando con distintos tipos de productores en la región. Así que esa era mi presentación y bueno, me quedo atenta a las preguntas que vengan al final. Muchas gracias, Daniela. Muy clara tu presentación. Sin duda, el Ministerio de Agricultura está en sintonía con las problemáticas globales y las problemáticas que también enfrenta el país en materia de sustentabilidad económica, social y ambiental. Y cómo toda la industria es parte, no solo de las problemáticas, sino que también es parte de las soluciones para hoy día y para el futuro. Así que muchas gracias, Daniela. Como señalaba Daniela, los invitamos a hacer las preguntas que quieran expresarle a través del chat. Vamos a responder dichas preguntas una vez terminadas todas las presentaciones. Así que ahora invitamos a Francisco Mesa a su presentación sobre agricultura digital. Francisco Mesa es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias atmosféricas de la Universidad de Cornell, investigador del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Centro de Cambio Global de la misma universidad. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, María José. Muchas gracias también por
la posibilidad de estar con ustedes. Voy a compartir mi presentación en este momento. Me confirman si es que se puede ver bien. Hola. Bueno, voy a continuar entonces. La idea mía es presentarles una idea que tiene que ver con la agricultura digital, un concepto relativamente joven y que representa un montón de oportunidades para el desarrollo de una fruticultura sustentable o sostenible, preparada para enfrentar los desafíos del cambio climático. Comparto esta presentación y reconozco los aportes de un grupo de colegas que integran una red que tenemos de agricultura digital con la Universidad de Washington State y con el INRA en Francia. Lo que entendemos por esta agricultura digital corresponde a una mezcla de distintas tecnologías emergentes. Entendemos por agricultura digital, primero, la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en el caso de la agricultura. También recoge la misma premisa de la agricultura de precisión en el sentido que busca que los manejos que sean específicos y focalizados puedan optimizar la productividad respetando al medio ambiente. Como ingredientes, como componentes de esta agricultura digital tenemos a la agricultura de precisión, al Internet de las cosas, el uso masivo de sensores y dispositivos remotos de control, el gran concepto del Big Data, la robótica y estos vehículos que pueden ser aéreos o no de carácter no tripulado. El programa de centros de excelencia de organismos internacionales relacionados con agricultura, los CGIAR System, estableció uno en particular que es Climate Change and Food Systems y tiene para estos efectos una definición bien particular de lo que es la agricultura digital. Como decíamos, involucra la capacidad de procesar volúmenes importantes de información, el uso también de dispositivos móviles, que los celulares se han transformado ahora no solamente en una fuente de comunicación o una forma de comunicación, sino también una fuente bastante interesante de adquirir, procesar, distribuir información. Hay un ámbito en el campo del mejoramiento genético, está esta capacidad que es el Internet de las cosas y que permite a los dispositivos conectarse y operar de una manera apropiada. Están los sistemas de información geográfico y los vehículos aéreos no tripulados y todo tipo de servicios que están asociados al procesamiento rápido de esta información. Entonces es un paquete de elementos que se articulan para, a través del cloud computing o el procesamiento de computación que nos ofrece la nube y el Internet, nos permitiría de alguna manera generar decisiones que están basadas en la toma importante de data y aplicar estas intervenciones en un tiempo y con una precisión que antes no conocíamos. Hay ámbitos de esta tecnología de agricultura digital que está en la robótica de horticultura, ¿verdad? O de fruticultura, procesos y sistemas de soporte a la toma de decisiones, donde están los modelos de simulación fundamentalmente, la aplicación de productos, ya sea fertilizantes, ya sea pesticidas. Les voy a mostrar un caso muy interesante de acción específico que es sitio específico y que puede hacerse en tasas bastante reguladas. Y hay otro ámbito en el cual se utiliza la agricultura de precisión que probablemente, la agricultura digital, que probablemente es menos cercana a la producción frutícola, pero que es su fundamento, y que es en el ámbito del mejoramiento a través de un fenotipado que es de alto rendimiento y de alta uso de insumos tecnológicos.
Si uno piensa, la agricultura experimenta de tanto en tanto revoluciones, ¿verdad? La agricultura, como nos recuerda Yuval Noah Harari en su libro Homo sapiens, de animales a dioses, la agricultura en su principio es una agricultura que es intensiva en mano de obra, más del 30% está vinculado a actividades productivas de las personas que están relacionadas con la agricultura y que tiene una incipiente mecanización, apenas alcanza para generar excedentes que permiten a la sociedad subsistir en sus periodos de mayor escasez. Ya hacia un periodo que podríamos llamar una época moderna, ¿verdad? La agricultura que viene de la mano de una revolución verde y que tiene un montón de elementos contraproducentes en relación al medio ambiente, experimenta una segunda revolución a través del mejoramiento genético, la mecanización, el uso de insumos, pero también un ámbito económico que tiene que ver con desarrollo de mercados y capacidades de transporte y de cierta logística. Más recientemente, yo diría unos 15 o 20 años atrás, comienza esta agricultura de precisión y que reconoce explícitamente que la heterogeneidad espacial y la variabilidad temporal debe ser abordada. Sale el concepto del manejo sitio específico de los sistemas productivos y ahí está el germen del ámbito más amable de este tipo de agricultura que tiene que ver con una buena regulación del uso de los recursos productivos de manera de evitar también excesos. Finalmente, estamos aterrizando entonces a esta agricultura que podríamos llamar agricultura 4.0, una agricultura digital que busca potenciar o ampliar el potencial de la agricultura de precisión, incorporando, como les decía, muchos elementos del procesamiento de datos y del uso masivo de informática. Hay tecnologías que ya están disponibles, ¿verdad? Como decíamos, para ustedes no es infrecuente ver los drones volando y obteniendo a través de imágenes que ya sean visuales o imágenes multiespectrales o imágenes térmicas, colectando información acerca del estado y desarrollo en que se puedan encontrar los huertos. Existen vehículos no tripulados, como muestra esta fotografía de la parte izquierda superior, vehículos no tripulados, en algunos casos a través de baterías o paneles solares, que operan y que pueden accionar al interior de los huertos, probablemente generando un menor daño por el tránsito en relación a lo que podrían ser los tractores tradicionales. Y también existen sistemas que ya están operando que nos permiten transmitir información y poder monitorear qué es lo que está ocurriendo con los huertos. El caso del riego o la regulación climática que uno puede hacer, por ejemplo, en el control de las, tiene mucho que ver con esta gran capacidad que tenemos actualmente de enviar, primero colectar información y segundo enviarla a través de sistemas de tecnología de envío de datos como los celulares, por ejemplo. Hay también una revolución en ciernes en términos de la capacidad de aplicar productos que tengan que ver con el control de enfermedades. Obviamente esto tiene un ámbito indeseable desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero si ustedes lo piensan también abre la posibilidad de hacer manejos que sean mucho más cuidadosos, mucho más prolijos de los sistemas productivos y que en la medida que se utilicen correctamente podrían abrir la puerta a una reducción importante de la huella ambiental de la producción frutícola. Finalmente, el futuro también nos plantea ambientes bien interesantes desde el punto de vista de esta proyección de la agricultura digital, no solamente la robótica y la automatización para el control de procesos y faenas, sino también hasta cierto punto la posibilidad de tener una capacidad productiva, ¿verdad?, en huertos verticales, por ejemplo, o huertos que tienen un fundamento desde el punto de vista hidropónico.
ecosistema, esta infografía me la facilitó un colega de Estados Unidos. Los logos que aparecen ahí son empresas que están desarrollando emprendimientos y soluciones, desarrollos en relación a lo que podríamos ver vinculado a la agricultura digital. Y como ustedes pueden apreciar, son múltiples, algunas de ellas más exitosas, más reconocidas, otras solamente se manifiestan como flores que solo pueden subsistir un periodo de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Pero vemos cómo va proliferando este agrosistema, este ecosistema. Tal como les decía, en el ámbito del fenotipado de la hortofruticultura hay un potencial muy interesante, lo que antaño se podía hacer solamente a ojo de un investigador experto, de reconocer cuáles eran los atributos morfológicos y también las características y los rasgos fisiológicos que hacen de una variedad más adaptable, más deseable para las condiciones ambientales en las cuales se van a producir. Hoy por hoy lo podemos vincular a técnicas de rastreo masivo en el tiempo y en el espacio a través de cámaras y procesamiento de imágenes que permiten cierta toma de decisiones. Es sumamente interesante constatar cómo hay proyectos emergentes en el uso de imágenes multiespectrales basándose en índices vegetacionales para poder entender atributos como una mejor relación o una mejor eficiencia de uso del agua de las plantas y de los cultivos frutales. Dos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Esto tiene que ver con una masiva aplicación de esta agricultura digital con imágenes multiespectrales que son transmitidas y combinadas con información meteorológica de superficie. Es posible generar mapas de variabilidad de la demanda de agua y optimizar y hacer que la huella hídrica de estos cultivos sea la menor posible. Es sumamente interesante y nos está abriendo ámbitos y campos muy atractivos. Probablemente si esto lo combinamos con sistemas de riego también inteligentes que puedan hablar de un riego de precisión, estaríamos a las puertas de reducir sustancialmente el consumo de recursos hídricos desde este tipo de actividades y de paso construir una fruticultura que sea mucho más preparada para los desafíos del cambio climático. Ejemplo nada más de resultados de mis colegas de Washington State, la capacidad predictiva de la transpiración en términos de los valores observados y simulados simplemente por la vía de ir recopilando esta información y procesándola ha sido bastante interesante y muy atractiva. En el ámbito de otro tipo de desórdenes abióticos, por ejemplo, la posibilidad de detectar las manchas y los golpes de sol en el caso de manzano. Esto ha sido posible a través de un entrenamiento de sistemas que tienen cámaras ópticas en el RGB, que son capaces de detectar cierto tipo de patrones, escribir códigos en computación y poder de alguna manera aplicar en el sitio y en el lugar específico acciones. En este caso estaban probando un sistema de asperjamiento o de spray que produce enfriamiento por evaporación y pueden abordar el problema del manchamiento del golpe de sol. Es un uso muy sofisticado, ciertamente muy intenso en el uso de mecanización y robótica, automatización, pero es sumamente atractivo a la hora de hacer manejos específicos que impliquen un ahorro sustancial de recursos como agua, como nutrientes, como pesticidas. Al punto ha desarrollado este colega de la Universidad de Washington aplicaciones que son descargables vía Android y que son instalables en los teléfonos, porque ustedes ven aquí, esto es un teléfono tradicional de los tipo Galaxy, por ejemplo, Samsung, en que uno puede conectar una cámara infrarroja y estar monitoreando el estado de sus huertos.
¿Cómo conectamos esto de agricultura digital con el cambio climático, con aquellos desafíos que tenemos al frente? Ciertamente esperamos consecuencias en función del cambio climático. Nuestra investigación nos dice que hay un escenario bastante desafiante en las próximas décadas, con incrementos de temperatura importantes en muchos de los valles y también reducciones de precipitación que son sustanciales, y por lo tanto necesitamos una agricultura, una fruticultura que se encuentre mucho mejor preparada para estos desafíos. Esperamos reducciones de rendimiento, esperamos adelantamiento del desarrollo, estrés hídrico, pérdida de calidad, pérdida de aptitud productiva en ciertos lugares. Se estima que hay en juego un número importante de millones de dólares, por ejemplo, en estimaciones de CEPAL del año 2012. En ese sentido, estamos trabajando en colectar información sitio específica con la mayor resolución y optimizar sistemas. Aquí les voy a mostrar un ejemplo ya de carácter más local. Está en el ámbito de las viñas, donde hemos instalado instrumental para medir evapotranspiración, pero también no solamente estamos caracterizando lo que está ocurriendo con este ambiente, sino que también hemos desarrollado algún tipo de forma digital de captura de datos de la humedad del suelo. En el caso que están viendo ustedes acá, hemos utilizado un escáner de resistividades que ha sido debidamente entrenado para ir caracterizando y detectando, observen ustedes, la gran heterogeneidad que puede tener un perfil de suelo, y de esta forma lograr entregar las mejores recomendaciones de riego de la manera más precisa y con el mayor potencial de ahorro de recursos. Entonces, solamente para terminar, quisiera resaltar estos elementos de la agricultura digital tan atractivos, ¿verdad? Hay una oportunidad al frente para evaluar de manera integral los impactos del cambio climático a través de este tipo de tecnologías, también para diseñar y evaluar de manera anterior cuáles deben ser las estrategias de adaptación, el uso de modelos de simulación, el uso de modelos tanto en el ámbito de cultivos como en el ámbito de frutales, puede ser una forma de ir testeando cuáles son las mejores maneras de responder a los desafíos del cambio climático. Hay un ámbito formativo, hay oportunidades para estudiantes y profesionales que tengan mayor desarrollo de habilidades analíticas y cuantitativas que puedan ingresar a este campo laboral. Hay una oportunidad, creo yo, para hacer un nuevo tipo de academia también, un poquito más colaborativa y más inclusiva. Y finalmente creo también que hay una oportunidad de utilizar esta riqueza de tecnologías en la optimización de una producción frutícola y transformarla en una actividad de carácter resiliente. Muchas gracias entonces por su atención a esta presentación. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación. Sin duda la agricultura digital está acá, está presente y está a puertas de incorporarse mucho más profundamente en nuestros sistemas de producción. Para enfrentar los desafíos que nos contaban y nos exponían Andrea y desde el punto de vista productivo, y Daniela desde el punto de vista de la mirada pública. Así que esta es una entrada ya a las tecnologías que nos acompañan y nos permiten enfrentar estos desafíos. Así que muchas gracias. Los invitamos a hacer las preguntas que quieran expresar a Francisco, a Daniela, a Andrea y luego a Eduardo a través del chat, las cuales serán respondidas al final de las presentaciones. Además, les recordamos que podrán tener más información del proyecto y de todas las presentaciones que hemos tenido hoy día en la página web suelosyrestauracion.cl, y podrán seguir comunicándose con los expositores y con las actividades que vienen en el futuro en suelosuc@uc.cl. Ahora queremos invitar a Eduardo Arellano a exponer sobre alternativas para intensificación ecológica en la región de O'Higgins. Eduardo es ingeniero forestal, doctor en suelos de la Universidad de Virginia Tech, investigador del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC. Bienvenido, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias a todos por también estar participando acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si es que está todo bien. Eh, Ahí sí. Eh, Bueno, lo que yo voy a conversar y voy a presentar un poco las iniciativas en el contexto de intensificación ecológica. Esto es algo que venimos trabajando en la región de O'Higgins hace ya unos 4 o 5 años y que hemos ido incorporando también, trabajando en distintas redes, ahora recientemente también con colegas de la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad de Talca, y en general hay un contexto de investigación bastante incipiente y un poco también la investigación que queremos invitarlos a participar. Entonces ya hemos escuchado un poco y el contexto general es quizás bastante conocido. La agricultura es un actor clave dentro de todo el contexto de cambio climático, tanto como causa y también como víctima, ¿no es cierto? Y finalmente también como solución. Eh, Solamente en las últimas décadas, los eventos extremos climáticos de inundaciones, sequía, etcétera, han generado pérdidas millonarias a nivel productivo, a nivel mundial, miles de millones en Latinoamérica, principalmente, ¿no es cierto?, enfocados en sequía, y quizás lo que nos toca a nosotros ver mucho más de cerca, de que ya hay en ciertos sectores productivos que se han visto afectados, ¿no es cierto?, por las condiciones de cambio climático. Por otro lado, también la agricultura. Existe una presión permanente por la sustitución y cambio de uso de suelo, y en general también hay procesos de degradación que generan efectos directos e indirectos simplemente por la pérdida de beneficios, ¿no es cierto?, o de servicio ecosistémico asociado a este cambio de uso o la degradación general de los sistemas. Entonces, existe un riesgo permanente asociado al cambio climático que tiene que ver con la degradación de los sistemas por un lado y con los eventos extremos que tienen que a nivel predial, si uno lo lleva a los agroecosistemas, ¿no es cierto?, genera una serie de riesgos que se traducen después en problemas de cosecha, post cosecha y finalmente también afectan toda la cadena productiva. Entonces, eh, este contexto global, uno quisiera llevarlo y entenderlo a nivel predial, finalmente, como un productor puede enfrentar este tipo de situaciones y como un productor también, entonces, puede ser parte de la solución. Y en ese sentido hay que entender que los sistemas agrícolas, un predio agrícola es siempre parte de un sistema mayor, donde tú recibes como unidad predial, una serie de beneficios que son externos, como puede ser la fertilidad, los nutrientes, la provisión de agua, son externos a la unidad predial, pero son beneficios que se generan, la polinización, el control natural de las plagas, la regulación atmosférica, son beneficios que el entorno, el paisaje, la naturaleza, ¿no es cierto?, le entrega a la unidad predial. Por otro lado, esta unidad predial, ¿no es cierto?, genera beneficios a través de la producción de alimentos, que es parte de la agricultura, y también, ¿no es cierto?, cuando son sistemas equilibrados, van a tener un efecto sobre la conservación de los suelos, la calidad de agua, como efecto de mitigación de cambio climático, y eventualmente también como estructuras de hábitat para vida silvestre. El problema está cuando se genera, ¿no es cierto?, cuando se producen este tipo de degradaciones o alteraciones o los sistemas no se manejan en forma equilibrada, tú comienzas entonces a perder hábitat natural y todas las funciones que implica entonces la biodiversidad asociada a ese hábitat, emisiones de CO2, pérdidas de nutrientes y finalmente entonces daños que afectan fuera, o sea, a todo el sistema fuera del predio. Y eso trae como consecuencia también efectos también del aumento de plagas, competencia por agua y polinizaciones, porque en la medida que los sistemas se degradan, se degrada también la funcionalidad hacia el predio. Entonces, como solución global, ¿no es cierto?, desde la ciencia y desde sobre todo la ecología del paisaje, se propone hacer, hace ya un tiempo, ¿no es cierto?, mejorar la conectividad y el desarrollo de
la conectividad, perdón, y el desarrollo de la calidad dentro del paisaje a través de diversas intervenciones y prácticas que se pueden implementar. Entonces, existe ya y se reconoce los efectos positivos de las infraestructuras verdes, que pueden ser los bordes de los predios, los del linde, todo lo que son las zonas naturales dentro de las mismas unidades prediales, como prácticas, ¿no es cierto?, que eventualmente te pueden promover el secuestro de carbono, la conservación del suelo, la polinización y la biodiversidad. Entonces, en ese contexto, la intensificación ecológica es una aproximación que se utiliza precisamente para mitigar los impactos de la agricultura sobre el medio ambiente, tratando de favorecer entonces prácticas que potencien los servicios ecosistémicos. Es una solución basada en la naturaleza que complementa o reemplaza o que busca reemplazar los insumos externos que favorecen la producción sin necesariamente excluirlos. Trata de minimizar los impactos ambientales, ¿no es cierto?, a través de diversas acciones que promuevan procesos ecológicos a nivel predial y que esos procesos ecológicos estén asociados o sostengan entonces la producción. Y ahí puede ser perfectamente la mejora de la eficiencia hídrica, mejorar la capacidad de retención hídrica, por ejemplo, el suelo, el ciclaje de nutrientes, la polinización y lo más reciente, ¿no es cierto?, el secuestro de carbono a través de el aumento permanente de los niveles de materia orgánica en el suelo. Entonces, la implementación de la intensificación ecológica requiere, ¿no es cierto?, una serie de desafíos desde el punto de vista de innovaciones institucionales y también tecnológicas. Por un lado, ¿no es cierto?, se reconoce que los sistemas actuales generan impactos negativos sobre el medio ambiente y esos impactos se ven a nivel global. Esos impactos globales hoy en día están empujando a los consumidores, ¿no es cierto?, a preferir productos que sean, por ejemplo, que estén en concordancia con el medio ambiente, en general que sean entonces ecoeficientes. Y eso empuja entonces a los sistemas productivos a sustituir los insumos que generan esos daños, empujando entonces hacia el rediseño de ciertas prácticas que terminen entonces en paisajes y sistemas más resiliente al cambio climático y a todos los impactos que puede generar la agricultura. Esto requiere no solamente como la voluntad de los productores, sino también un contexto institucional donde exista entonces un marco territorial que vaya evolucionando también entonces con las necesidades de la sociedad. Entonces, el contexto general de la intensificación ecológica requiere entonces que no solamente los productores se involucren en el proceso de cambio, sino que también todo un marco legal de regulaciones que promuevan finalmente sistemas que no generen un daño en el medio ambiente. Entonces, se han hecho revisiones de distintas prácticas y acciones que uno pudiera implementar para promover entonces el servicio ecosistémico y mitigar los impactos de la agricultura. Y estas son revisiones que se han venido trabajando recientemente para sistemas mediterráneos. Entonces, donde prácticas tan simples como la reincorporación de residuos orgánicos a través de compost o residuos más frescos, el cultivo de cobertura entre hileras, las rotaciones de cultivo, las bandas florales, etcétera, generan distintos impactos sobre los rendimientos, la fertilidad del suelo, secuestro de carbono, etcétera. A nivel nacional no tenemos tanta evidencia todavía y en ese sentido hay grupos de investigadores trabajando en entender bien los efectos específicos, pero si uno viera prácticas tan simples como la adición de compost, en general se ven efectos positivos en los rendimientos, en la fertilización del suelo, que eventualmente en el largo plazo, bajo un buen sistema de rotación, podrían entonces ir sustituyendo otro tipo de insumo. Por ejemplo, en la literatura hay un montón, por ejemplo, el uso de perchas para aves. Este es un ejemplo en Michigan, por ejemplo, donde se colocaban perchas específicas para ahuyentar entonces otro tipo de aves que dañaban la fruta y en general eso generaba entonces un efecto positivo sobre el rendimiento final. Y esta es una práctica que nosotros estamos evaluando precisamente en otros sistemas similares. La aplicación de enmiendas en general orgánicas, si bien es cierto, no siempre demuestra tener un efecto muy positivo directo sobre la producción, sí sobre
el secuestro de carbono, el aumento de fósforo disponible, y este fue un ejemplo también en sistemas frutícolas. Se pueden hacer acciones combinadas como cultivos entre hileras, reducción de la labranza, las aplicaciones de compost, que son prácticas simples, ¿no es cierto?, que se han aplicado en sistemas quizás no tan intensivos por muchos años, se pueden reincorporar y van a generar entonces efectos positivos, aumentos de los rendimientos y eventualmente también en los niveles de carbono. Entonces nosotros hemos trabajado generando un listado de acciones, hemos tratado de construir evidencia científica y en base a la información que hemos ido recopilando, hemos ido conversando con distintos actores y en este trabajo conversamos con 30 actores y representantes gremiales de sistemas de agrupaciones de productores, pequeños, medianos, consumidores, también estatales, y hicimos una serie como de entrevistas como para entender un poco cómo veían ellos toda la implementación de las acciones dentro de sus predios. En general, las motivaciones, y la más importante y la más mencionada, sobre todo por parte de los productores, era el acceso a la demanda y mercados nuevos que reconocían este tipo de, esta diferenciación entre los sistemas productivos. Pero también existía una nueva conciencia ambiental, sobre todo, ¿no es cierto?, en las generaciones más jóvenes de productores, beneficio económico, como un asunto de imagen. Después les preguntamos por las barreras y en ese sentido la respuesta más común fue el acceso a la tecnología y el acceso a la información. Finalmente hay una desconexión todavía entre lo que se presenta como avance científico y la implementación misma de estas acciones a nivel predial. Y les preguntamos cuál creerían ustedes que podría ser una solución. Y en ese sentido, la presentación, o sea, las respuestas fueron, bueno, desarrollo de unidades de referencia, de unidades demostrativas que permitan precisamente ir incorporando esta tecnología y el reconocimiento de la existencia o el rediseño de líneas de financiamiento que finalmente ayudaron a potenciar la implementación de estas acciones dentro de los predios. Entonces, hemos tenido algunos ejemplos y trabajos ya con Subsole y Primafruit, sobre todo, ¿no es cierto?, con la cadena inglesa de Waitrose, donde hemos ido conectando precisamente estas necesidades de implementar prácticas de entender la biodiversidad y desarrollo de iniciativas a nivel predial, tratando siempre de entender y conectar lo que está pasando en el predio con lo que finalmente va a ver y entender el consumidor final. Entonces ya desde el 2015-16 hemos estado trabajando en esta sociedad, ¿no es cierto?, tratando de entregar y levantar información, sobre todo en predios de la región de O'Higgins. También recientemente estamos trabajando con un grupo de productores en Brasil, siempre asociado a la cadena Waitrose, ¿no es cierto?, donde implementamos también acciones y prácticas a nivel predial, que finalmente vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en plataformas de información que van a permitir que tanto consumidores como todos los que participan en la cadena entiendan bien cuáles son las prácticas y los impactos que tiene precisamente el predio o los lugares o el origen de la fruta que se está produciendo. Entonces, se está trabajando, o sea, existe esta plataforma, nosotros estamos trabajando en el componente específico de biodiversidad para zonas de tipo mediterráneo como Chile central. En Europa existen prácticas y se ha reconocido como política general, y están los esquemas agroambientales europeos, donde existen algún tipos de bonificaciones, por ejemplo, a este tipo de intervenciones. Desde el año 2015 ya en Europa se promueve o se regula que precisamente que hay al menos el 5% de la superficie de los predios mayores de 15 hectáreas tengan áreas de protección. Entonces hemos hecho ese trabajo nosotros también en predios frutícolas locales, regionales, donde hemos identificado, ahí ustedes pueden ver en verde, dentro de los límites prediales, identificamos entonces las áreas potenciales que pueden ser intervenidas. Sobre eso entonces tratamos de promover
incorporación y prácticas de revegetación primero, ¿no es cierto?, con distintas especies nativas locales que eventualmente pudieran promover entonces componentes de biodiversidad, secuestro de carbono, conservación de suelo, control de erosión en general. Hemos hecho entonces algunas prácticas, levantamiento de línea base a nivel local, para precisamente trabajar en conocer y entender bien la efectividad de estas prácticas. Finalmente, sobre todo cuando uno trabaja con biodiversidad, cada intervención requiere entender bien la condición y el efecto que va a tener a nivel local. Entonces, se identifican áreas de intervención, se promueven entonces especies nativas que ojalá tengan una alta funcionalidad, quiere decir que sirvan entonces para al sistema productivo, y con eso entonces va generando pequeñas acciones que la idea es que sean implementadas por distintos productores. Entonces, para terminar, los sistemas productivos convencionales, la forma de producir requiere ser rediseñada. Lo que está pasando a nivel global, los impactos de la agricultura necesitan acciones sectoriales, pero también necesitan entonces productores comprometidos. La intensificación ecológica es una de las aproximaciones, trabaja precisamente con los sistemas de producción, pero también existen otras, como la agroecología en general, por ejemplo, ¿no? Se requieren entonces soluciones y se requieren que los agricultores se incorporen a la solución hacia la crisis climática, tratando, ¿no es cierto?, de facilitar siempre la investigación, participar en el entrenamiento, tratar de entender y aproximarse como una agrupación colectiva. Finalmente son agrupaciones de agricultores y el efecto que ellos tengan a nivel predial, si es colectivo, es de mucho mayor impacto. Se deben reducir las dependencias, ¿no es cierto?, a los insumos sintéticos, y eso tiene que venir también estimulado por diversas regulaciones. Y se debe incorporar entonces la ciencia de ecosistemas, la ciencia de la ecología, precisamente en los sistemas productivos generales. Entonces, como parte de este proyecto, la invitación es precisamente a crear conocimiento a través de la implementación de prácticas que promuevan precisamente la intensificación ecológica. Estas prácticas las vamos a elegir en forma conjunta con los productores. Vamos a trabajar en el desarrollo de herramientas de eficiencia hídrica, también a nivel predial, y gestionar y promover el uso de residuos orgánicos, sobre todo para conservación de suelo. Entonces la invitación en general, y con esto termino, es precisamente a seguir las actividades del proyecto. Todos los que estén interesados en conocer las prácticas que pueden implementar a nivel predial nos pueden contactar, y nosotros nos preocuparemos entonces de invitarlos, ¿no es cierto?, y hacer un seguimiento. Está esta iniciativa y hay otras iniciativas más en distintas regiones, así que la invitación, queda abierta para todos los interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy interesante la presentación que has realizado y nos abre también luces de por dónde podemos también responder a los desafíos que enfrenta el sector frutícola en materia de sustentabilidad, particularmente ambiental. Así que muchas gracias. Ahora vamos a ver un video que complementa la última parte de la presentación de Eduardo respecto del proyecto y la invitación hecha a los productores, a las empresas frutícolas, a ser parte de este proyecto. Así que los invitamos a revisar este video y volvemos luego para contestar las preguntas que se han expresado en el chat. Transferencia de acciones prediales en fruticultura sustentable. El sector frutícola de la región de O'Higgins es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitaciones y los eventos climáticos extremos tienen efectos directos sobre el rendimiento de los cultivos y efectos indirectos sobre la disponibilidad de agua, la calidad de los suelos y la ocurrencia e incidencia de enfermedades. El desarrollo de un manejo frutícola sustentable requiere una visión predial integrada
identificando los riesgos ambientales y potenciando las prácticas que promuevan los servicios ecosistémicos y beneficios de la biodiversidad, como la polinización, regulación de nutrientes y secuestro de carbono. Debido a la importancia del sector frutícola para la región de O'Higgins, es necesario potenciar el manejo sustentable que sea reconocido por los productores, la comunidad y los consumidores, incorporando prácticas que permitan adaptar los sistemas frutícolas regionales a los efectos del cambio climático, disminuir los impactos ambientales de la producción agrícola y aumentar los beneficios asociados a la biodiversidad en agricultura. Existen múltiples prácticas que pueden ser beneficiosas para el manejo sustentable de la fruticultura regional y mejorar la contribución del sector al medio ambiente. Es por esto que identificar estas prácticas y evaluar su potencial efecto sobre la producción, la calidad de los suelos, la calidad y disponibilidad de agua y biodiversidad es esencial para orientar las decisiones de profesionales y consumidores vinculados al sector frutícola. El proyecto busca aumentar la competitividad y adaptabilidad al cambio climático de los sistemas frutícolas intensivos de la región de O'Higgins a través de la implementación y transferencia de prácticas de manejo frutícola sustentable. Para alcanzar este objetivo, el proyecto cuenta con múltiples actividades, las que se realizarán entre los años 2020 y 2023. Identificación e implementación de prácticas que promuevan la sustentabilidad en predios pilotos. Promoción de la gestión de residuos orgánicos para la conservación del suelo. Desarrollo de herramientas para la gestión de la eficiencia hídrica y huella de carbono asociado a la producción. Y diversas actividades de difusión y transferencia. Talleres y seminarios para productores, para la comunidad local y para liceos técnicos de la región enfocados en prácticas de manejo sustentable para la fruticultura regional, gestión de residuos orgánicos prediales y revegetación con especies nativas en corredores y bordes prediales. A todos los interesados en involucrarse con las actividades del proyecto, los invitamos a escribirnos al mail suelosuc@uc.cl. Este proyecto es financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación. Bueno, vamos a partir con las preguntas. Primero vamos a expresar una pregunta para Andrea. Se habló del manejo de residuos. Respecto de los residuos plásticos a nivel predial que se generan por el uso de techo, mulch o riego, ¿ustedes cuentan con un plan de manejo y de existir? ¿En qué consiste ese plan y con quién trabajan? Sí, efectivamente, los plásticos son parte de los planes de gestión de residuos que se llevan en los campos y específicamente para los plásticos de uso masivo, como por ejemplo los techos. Lo que hoy día se está haciendo es que la misma empresa se llegó a un acuerdo con la empresa proveedora de los techos, quienes ellos a su vez hicieron un convenio con un reciclador de plástico. Ellos retiran el plástico desde los campos, lo prensan en fardos de plástico y se lo llevan a esta planta de reciclaje y le entregan un certificado al productor de que el plástico fue retirado y en el fondo tiene una disposición responsable. Creo que en el fondo, y así se va haciendo con los distintos elementos. Aquí lo clave es poder localizar gestores, porque hoy día existen muchas alternativas para residuos que de repente uno ni se imagina, que hay personas que le dan una segunda vuelta y le dan un valor, en el fondo, al material. Ok, muchas gracias, Andrea. Para Daniela Acuña, ¿cuáles son las políticas actuales del Ministerio de Agricultura
que tienen por objetivo avanzar hacia la carbono neutralidad de la agricultura al 2050, considerando que uno de los pilares corresponde a la sustentabilidad. Sí. Bueno, dentro de los compromisos internacionales que hay a nivel país y de Chile en particular, hay compromisos que tienen que ver con la forestación. No me acuerdo exactamente cuántas hectáreas de forestación están comprometidas, pero ese es uno de los compromisos que tienen que ver con la carbono neutralidad y que si bien no es agrícola, es del sector o está vinculado al Ministerio de Agricultura. Y los otros compromisos que hay tienen que ver con generar un plan de fertilización eficiente, de uso eficiente de fertilizante, y también con el tema del manejo de los purines, que también es otra fuente importante de gases de efecto invernadero. Ahora, además de eso, que son como compromisos más específicos, hay una serie de acciones que estamos llevando a cabo desde, en el fondo, a través de la coordinación público-privada para promover proyectos como el que están aquí, el que acaban de presentar, y otro tipo de proyectos donde somos contraparte o estamos financiando algunas cosas, donde se busca mejorar las prácticas, porque como el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero también son bien... vienen de distintos orígenes, entonces no es solamente la fertilización, sino que también, por ejemplo, el propender a una economía circular también va a generar disminuir las emisiones, hacer un uso más eficiente de los recursos, etcétera. Okay, muchas gracias, Daniela. Francisco, tú nos hablaste de la agricultura digital. La pregunta es, ¿cómo se puede acercar la agricultura digital a los pequeños y medianos agricultores, sabiendo que los costos de esta tecnología son altos? Muy bien, es una excelente pregunta que la hizo porque aparece como una barrera hasta el momento, ¿no es cierto? El tener una dependencia en la tecnología y con ciertos rasgos de propiedad de los datos y protección. En este momento, te voy a contar un ejemplo. Nos encontramos desarrollando un proyecto que tiene que ver con bajar información satelital y ponerla a disposición de agricultores en apps. Y las apps son bastante fáciles de adquirir a través de las plataformas de los teléfonos inteligentes. Y esa es una manera de ir acercando a esta información. Todo el procesamiento, todo el cálculo de la información lo estamos haciendo en los servidores de la universidad y les entregamos esta información a los usuarios para que tomen decisiones con relación al manejo del riego. Por lo tanto, yo creo que uno no necesita contar con toda la tecnología instalada a nivel de su huerto frutícola, y conforme vayamos conociendo más las capacidades vamos a ir desarrollando soluciones intermedias más ad hoc que van a estar facilitando la adopción. Yo confío en que esto no sea un tema en que uno tiene que invertir fuertemente en sensores, sino más bien invertir en servicios que procesen la información para entregarla a los agricultores en las características que ellos necesiten. Y la verdadera inteligencia consiste en aplicar esta tecnología a la escala correcta de los productores, ¿ah? Porque si tú desarrollas una solución para un uso de una tecnología que no está disponible para ellos en su momento, entonces no es una agricultura digital inteligente, es simplemente una exuberancia de datos, ¿ah? Pero que no necesariamente logra un impacto. Entonces, conocer la realidad de los agricultores y diseñar las soluciones. Aquí hay un ámbito de ingeniería también muy importante y yo creo que deberíamos seguir trabajando. Ha estado la semana, el presidente anunció el tema de la tecnología 5G. ¿Qué impacto tú crees que va a traer en este campo de lo que estamos viendo? Va a ser positivo porque es un tema de cobertura y un tema de velocidad.
y yo creo que el intercambio masivo de datos va a ser un poco más fácil y de mayor, vamos a tener más sitios iluminados. Por lo tanto, todas estas inversiones que son de habilitantes para el país, ¿no es cierto? En las redes que estén disponibles, en el fondo lo que van haciendo es que no tengas un cuello de botella desde el punto de vista de poder procesar, enviar y recibir la información. Eso es muy, muy importante. Gracias, Francisco. Eduardo, ¿cómo se pueden manejar las plantaciones en ladera de cerro y la incorporación de flora nativa? En general, la plantación en ladera de cerro siempre va a ser un problema. O sea, están los problemas de erosión que se asocian a las pendientes, y lo que tú puedes hacer entonces es tratar de implementar todo tipo de prácticas que ayuden a controlar la erosión y esa pérdida de suelo. Y ahí tú puedes precisamente trabajar bien con los residuos de poda, por ejemplo, tratar de mantener cobertura de suelo a través de regular un poco el control de maleza y permitir entonces que en las zonas que no están directamente comprometían el tazón de crecimiento del árbol, por ejemplo, que haya cobertura vegetacional, y ahí tú puedes introducir incluso herbáceas que sean fijadoras de nitrógeno, herbáceas que secuestren carbono y que ayuden entonces no solamente el tazón de plantación, sino que al sistema completo. Entonces, la plantación en ladera existe desde épocas milenarias, no es una cosa así como en la agricultura, pero los desafíos es precisamente la conservación del suelo, porque esa ladera tiene que perdurar y persistir para futuras generaciones también. Ok. Quiero unirlo con otra pregunta que estaba planteada sobre biodiversidad. Si cuando hablas de biodiversidad, ¿hablas solo de flora nativa o es una conceptualización más amplia? O sea, incluye todo lo que es como flora y fauna local. Estamos tratando de desarrollar y entender información específica para las regiones, para las distintas localidades, y eso incluye insectos. Por eso hay una línea de gente trabajando en temas de polinizadores, pero los nativos, ojalá, ¿no es cierto? Entonces, en la biodiversidad se refiere a eso, a todos los componentes de flora y fauna, sobre todo locales, ¿no es cierto? Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Andrea, hay dos preguntas sobre certificados o certificaciones. Lo primero, así como los clientes exigen certificados, ¿ustedes piden certificados o normativas a sus clientes al momento de asociarse a ellos? Bueno, la verdad es que en las relaciones comerciales, el que tiene que dar garantías respecto a lo que está entregando es el proveedor. La verdad no hay una opción de nosotros pedir certificaciones similares a las que nos piden a nosotros. Lo que sí se busca es trabajar con aquellos clientes que están en la línea del proyecto de negocio que uno quiere desarrollar, pedir en el fondo relaciones contractuales de largo plazo. En la fruta es muy importante contar con clientes que te generen un programa estable, tener órdenes de compra concretas y no estar en el fondo a merced de quien quiera comprar en esa semana tu fruta. Hoy día el trabajo con los clientes va por el lado de mantener relaciones de largo plazo, y eso obviamente se basa en la confianza mutua, en el fondo de un buen desempeño de ellos respecto al retorno que nos puedan dar y a la estabilidad del negocio, y nosotros de ofrecer el producto con las características que ellos requieren, que hoy día incluye atributos de sustentabilidad, además de todos los otros atributos de calidad. Uh-huh. Hay una pregunta referida específicamente sobre control de plagas. ¿Qué tipo de prácticas están ustedes promoviendo en términos de prácticas sustentables para el control de plagas?
Bueno, en el tema de control de plagas es un tema que se viene hace mucho tiempo trabajando. Yo creo que los inicios partieron con la incorporación de prácticas de manejo integrado de plagas, que se llama, que en el fondo es poder ir equilibrando e ir decidiendo el uso de pesticidas en base a información más estudiada, o sea, a saber efectivamente las plagas que tengo que controlar y no hacer manejos porque hay un programa establecido para una especie en un lugar, cuando efectivamente a lo mejor el campo o mi predio no tiene esos problemas puntuales. Hemos ido reemplazando muchos productos. Hoy día existe una gama de productos más verdes, que podemos llamar, en base ¿cómo se llama?, a productos naturales, extractos de cítricos, ciertas bacterias que tienen acciones, un poquito reemplazando. Hoy día existe una presión grande de parte de los clientes en el tema de pesticidas. La verdad es que se hace muy difícil hoy día pensar en un manejo tradicional respecto al tema de pesticidas. Hoy día los clientes no quieren residuos de pesticidas en la fruta. Hemos tenido que ordenar también nuestros programas, lo que significa a lo mejor hacer trabajos tempranos con pesticidas, temprano en la temporada, y terminar la etapa de producción con todas estas alternativas más naturales. También se han probado en algunas especies la liberación de enemigos naturales, como en el caso de los paltos, para el control de escamas. Se están haciendo hoy día muchos estudios para reducir los volúmenes de aplicación, de manera de poder minimizar efectos de las aplicaciones sobre el ambiente, sobre minimizar las derivas. Hay todo un trabajo en el fondo también de regulación de las aplicaciones. Es una sumatoria de muchas cosas. Quizás ahora no las recuerdo todo, pero efectivamente para la agricultura convencional, que es la que nos toca administrar a nosotros, es un tema importante, y hay que estar encima todos los años de buscar cómo bajamos la presencia de residuos en nuestra fruta y cómo minimizamos los efectos en el entorno. Por ejemplo, el uso de ciertos productos que son los famosos neonicotinoides, lo hemos tenido que restringir por el tema de abejas, siendo que eran productos de muy buen control para plagas importantes en la fruticultura. Se van restringiendo porque en el fondo se tienen que ir valorando estas otras cosas. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Daniela, hay una pregunta referida a un poco qué está pasando con los otros ministerios de agricultura en los países vecinos, en Sudamérica. Cómo está la conversación y el avance en esos países. Si tú nos puedes comentar algo sobre eso. Hoy voy a tener que ser súper sincera y decir que de verdad no tengo tanta información respecto de programas o de iniciativas que están haciendo otros países en materia de sustentabilidad, así como más sistémicas o holísticas. Sé que hay algunas iniciativas, no sé, en Uruguay, están trabajando en temas de circularidad en la agricultura, hay un proyecto con ganadería. En Argentina están trabajando también en los temas de pérdida y desperdicio de alimentos, pero no podría contestar así bien esta pregunta respecto a en qué están los otros países a este nivel. Hay otra pregunta sobre las políticas en materia de apicultura, dada la vinculación con el sector frutícola. Uh-huh. ¿Cómo lo están vinculando ustedes desde las políticas del ministerio? Sí, a ver, por lo menos en el trabajo de ODEPA hay un área que tiene mucho que ver con la coordinación público-privada, y ahí hay una Comisión Nacional de Apicultura donde participan productores, gremios, academia, servicios públicos, y donde una de las áreas de trabajo tiene que ver con los servicios de polinización, que es lo que están preguntando.
Entonces ahí hay distintas líneas de trabajo desde el sector público, desde, por ejemplo, investigación y desarrollo, sobre cuáles son los mejores manejos para hacer una buena polinización. También hay un trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero, un poco respecto de cómo se manejan también las colmenas. Y quizás algo más específico es un proyecto, un bien público en el cual ODEPA es mandante, que se está haciendo con el Centro Fraunhofer, donde se está trabajando precisamente como en buenas prácticas de polinización para frutales, y también tiene que ver con el uso, por ejemplo, de parches florales y otro tipo de como instrumentos para favorecer esto. Muchas gracias, Daniela. Hay una pregunta sobre la agricultura digital en relación a la como posible deshumanización, el impacto que tienen en el trabajo, en las personas, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Cuando también hay un tema de sustentabilidad social. Entonces, ¿cómo le...? También, excelentes preguntas. Quizá eso no es tanto un problema de la agricultura digital, como lo es de la robotización, que es un ámbito que podríamos dejar a lo mejor fuera, si tú quieres, de esta revolución tecnológica. Yo veo que ahí hay un riesgo, si tú quieres, desde el punto de vista de sustitución de mano de obra, y a lo mejor hacerlo un poquito menos a escala humana. Por otro lado, uno puede hacer diseños que sean, que se eviten trabajos que son muy fatigosos y que son muy riesgosos, y que conllevan algunos problemas. Entonces, hay siempre un balance. Me parece que las perspectivas de la agricultura digital todavía son más prometedoras, pero involucran riesgos, como bien señala la persona que nos está formulando esta pregunta. Necesitamos un trabajo, insisto, de nuevo, sumamente diseñado con los productores y con los sistemas que vamos a de alguna manera intervenir y facilitar para que resuelvan los problemas que son más acuciantes, y que a lo mejor podrían utilizarse esta agricultura digital en beneficio de tener una mejor ergonometría del trabajo y tener un trabajo que sea mucho más agradable y que facilite la actividad y que de alguna manera lo haga más productivo y eventualmente socialmente más aceptable. Pero yo creo que todavía estamos temprano en este sentido como para entender cuáles son todas las naturalezas, los riesgos que podría conllevar. Muchas gracias, Francisco. Queremos agradecer la participación, las preguntas de todos los asistentes. Ha sido muy interesante y nos ha permitido profundizar en aspectos muy transversales y aplicables a distintas realidades. Queremos invitarlos finalmente a estar atentos a las actividades que vienen a futuro. En los próximos pasos está la aplicación de una encuesta a los productores, dirigida a los productores y las empresas frutícolas, orientadas a identificar aquellas prácticas que sean más apropiables y hagan más sentido al diseño de los negocios frutícolas que están liderando y sobre los cuales toman decisiones. Vamos a enviar junto con ello, vamos a compartir prontamente un video donde se explican las prácticas que ya han sido evaluadas en otros países y que han tenido impactos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de sus servicios en los ecosistemas. Queremos finalmente invitarlos a escribir y a conectarse con el proyecto en su conjunto a través del mail suelosuc@uc.cl. Y por otro lado, estas presentaciones y todo el material que se va generando va a estar disponible en la web www.sueloyrestauracion.cl. Por mi parte, les agradezco la participación, la atención y el interés por seguir trabajando y profundizando en un tema que es fundamental para el desarrollo actual y futuro de nuestra agricultura. Muchas gracias.